Hola, en esta ocasión mi equipo conformado por Santiago Franco, Michael Stein portugués, José David Palacio y mi persona Juan Pablo Gil, les venimos a hablar sobre la secuencia réplica para el montaje de válvulas electroneumáticas. En esta ocasión se trata de un sistema de perforación de pernos. En primer lugar tendríamos cuatro actuadores, en este caso serían tres pistones que se desplazan para mover el perno, y uno de ellos, en este caso el C, sería uno que desplaza un taladro para perforar el perno con la broca. En esta ocasión A y B posicionan el perno, se lo perfora y D saca el perno del sistema ya perforado. En este caso vamos a revisar la secuencia para electroneumática, como ya lo había explicado mi compañero Juan Pablo, él ya sacó la secuencia, entonces ahora vamos a simularla en el Automation Studio versión 9. Entonces en este caso la secuencia la teníamos como A más, B más, C más, B menos, C menos, A menos en conjunto, luego hace D más y D menos. En este caso acá tenemos las transiciones A1, B1, C1, P0, A0, C0 y D1 para el cambio de grupo. En este caso cada grupo, que es un paso, es un relé. Entonces en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 relés en total para el accionamiento completo de este. En este caso, ese sería un paso a paso largo, en el que tendríamos, pues, cada paso es un relé. Más adelante vamos a explicar el tema de paso a paso mínimo o corto. Entonces, vámonos acá al automation, acá tenemos la secuencia y tenemos efectivamente cómo está esto. Entonces, acá tenemos todo y le podemos dar simular. Entonces, en este caso, acá tenemos los cuatro pistones, doble efecto con su electroválvula monoestable, y en este caso para las salidas garantizamos de que cuando se activa ese grupo esa electroválvula está activa. Cuando la electroválvula no está activa el grupo pues no aparece dentro de esas actuales al final, y realizamos la secuencia de paso a paso eh, del esquema de paso a paso básico, que es prácticamente el tenemos el grupo actual que es K3, entonces ponemos en paralelo el grupo actual, ponemos el grupo anterior y ponemos el grupo siguiente. Entonces los dos grupos, el actual y el anterior, normalmente pues abiertos, sin cerrarse, ponemos el sensor que cambia de grupo y ponemos el respectivo, el respectivo grupo siguiente que sería normalmente cerrado para que continúe al proceso. Entonces, cada vez que se activa el siguiente grupo, eso se cierra. Entonces, por lo tanto, ya no pasaría energía por acá. Simplemente una forma de darle seguridad al sistema. Y podemos entonces darle simular. En este caso pusimos este K7 para poder que hiciera el paso infinito, que era paso infinito de la secuencia. Pues en este caso, él funcionaría de esta manera. Y por último, pusimos un stop para darle paso, pues darle finalización al ciclo infinito, ya que él siempre lo estaría haciendo. Entonces, si le damos start, veremos que hace A más, B más, C más, se devuelven al tiempo los tres pistones y finalmente haría D más para hacer D menos finalmente. El ciclo, como habíamos dicho, se enclava, por lo tanto, él vuelve a hacer infinitamente el ciclo. Y ya para detenerlo, simplemente le damos en stop y ellos se volverían al estado inicial. Entonces, sería el paso a paso largo, por así decirlo, por cada paso. Ahora revisando la parte de electroneumática, pero con un paso a paso simple o, por así decirlo, corto, en este caso se simplifican los grupos para darlo de esta manera. Entonces, en este caso ya no va a ser cada accionamiento un paso, sino el grupo, como se venía trabajando en el curso, hasta que se encuentre la misma letra repetida, va a ser un nuevo paso. Entonces, en este caso tendríamos tres pasos específicos. Entonces, en este caso apenas necesitaríamos tres relés de control, que seríamos los de acá, K1, K2, K3. Esos tres relés de control nos indicarán el paso del grupo siguiente al nuevo,
a las nuevas salidas. Entonces acá quedaron divididos el control de paso a paso con sus respectivos contactos. Tenemos las salidas que se activan con sus respectivos sensores y finalmente tenemos unos relés de sensores para las salidas. Esos relés de sensores para las salidas simplemente garantizar de que pues, los sensores no se activen con una mayor corriente que consume pronto la electroválvula, sino por el relé. El relé consume una corriente de switcheo más baja. Entonces en ese caso se utiliza de esa manera, pero esto es opcional, es un opcional. El único que utilizamos son dos relés de cambio de lógica, en este caso acá de las salidas, que nos determina cambiar los relés que están en lógica normalmente abierta, lo pasaron normalmente cerrada, para poder utilizar esto y poder hacer esta parte de acá. Entonces en este caso podemos hacerlo o podemos simplemente quitarlo para poder pues dejarlo más libre del espacio. Es solamente una opción de esto. Pero bueno, entonces siguiendo la lógica de esto, le damos simular y verificamos que sí haya quedado correctamente. Entonces le damos start, vemos que pasa A más, B más, C más, luego se devuelven ambos los tres pistones, sale de más y se devuelve. Efectivamente, cumpliendo la misma secuencia que en el paso a paso largo. Este paso a paso nos sirve mucho ya que garantizamos menos cantidad de material y hacemos las conexiones mucho más cortas y le damos robustez a los sensores, en este caso para, no evitar, para evitar de pronto quemarlos por medio pues, de las electroválvulas. Entonces acá tengo la secuencia y quedó perfectamente realizada. Acá simplemente el paso de cambio va a ser pues por C1, como vemos acá, C1. Acá el paso de cambio va a ser por D1 y acá el paso de cambio va a ser por D0 para volver al grupo 1. Entonces como podemos iniciar, quedó perfectamente simulado. Bueno, ahora les voy a presentar la cotización de lo necesario para realizar el laboratorio de electroneumática. Entonces, las cotizaciones se hicieron básicamente en tres empresas, que es Electrificadora Capital, que es colombiana. También tenemos Eléctricas Bogotá y principalmente esas dos, y algunas cositas en esta que es Industrias y Asociados, como los sensores, por ejemplo. Entonces, primero pues necesitamos los cilindros de doble efecto, necesitamos para nuestro laboratorio, para la realización de en este caso necesitamos 4. Entonces 4 cilindros. También tenemos las bases, necesitamos 2 bases por cada cilindro, entonces serían 8 bases. Aparte de ello necesitamos los relés, en este caso tenemos solo pues, la parte de la bobina de 11 pines y nosotros utilizamos 5. Entonces serían 5 relés con sus bases. Entonces acá tenemos la base de 11 pines para el relé. Aparte de eso también tenemos uniones en T para uniones rápidas y también necesitaríamos aproximadamente unas 10. También se necesitan uniones y racores para el control del flujo. De estos necesitamos también varios y necesitamos también por último sensores electromagnéticos. Estos sensores necesitamos 2 por cada actuador, o sea que necesitamos en total 8 sensores de este tipo. También necesitamos las mangueras neumáticas y 4 válvulas 5.2 monoestable. Para las cantidades descritas y las cotizaciones realizadas en las diferentes empresas, se llega a un estimado de que para la realización del proyecto se necesitaría, teniendo en cuenta también tornillos y demás, 1.520.000 pesos. Por último, para el método de electroneumática, en este caso podemos ver los relés acá establecidos. En este caso usamos 5 relés, 3 de control y 2 de cambio de lógica, si se llegan a citar, y si no, pues no, simplemente no se utilizaban. O utilizamos como protección de los sensores simplemente para que los pistones no consumieran toda la corriente que podrían quemar el relé. Entonces es una forma de darle seguridad y protección a los elementos de laboratorio. En este caso, podemos observar que la secuencia cumple lo establecido, pero con diferencia de que como los sensores los pusimos, esos sensores de acá los pusimos muy adelante, entonces apenas detectaban el pistón, ya estaba saliendo. Por eso la secuencia pues se nota como que el pistón D empieza a salir apenas ellos están entrando. Entonces por lo tanto pues no fue como un error premeditado, sino pues no nos dimos de cuenta de que los sensores estaban por delante del pistón, estaban más adelante, entonces por lo tanto estaba switchando apenas ellos iban entrando en la carrera. Pero podemos ver que la secuencia fue correctamente establecida dentro del método presentado. Entonces podemos ver que el método de electronimática es un poco más complejo, ya que implica pues verificar lógica en los cables, verificar que los cables tengan continuidad, verificar que los sensores estén llegando a la corriente necesaria, las electroválvulas tengan la corriente necesaria,
hay temas de paralelo, temas de voltaje, entonces es un montaje un poco más complejo, ya que hay mucho más probabilidades de errores dentro pues, del montaje, pero se logró realizar el montaje debido y necesario dentro de la secuencia. Bueno, ya vemos un poco de qué fue el trabajo de electroneumática. Ahora entremos un poco al tema de las conclusiones. ¿Qué fue lo que nos quedó de este trabajo? Bueno, aquí vemos la foto de prueba que sí estuvimos allá con el monitor y con el equipo de trabajo. Este fue el montaje que tuvimos para electroneumática. Creo que nos quedó de enseñanza. Tuvimos que ir un par de veces al laboratorio, no fue suficiente con una sola vez por cuestiones de tiempo. Realmente es una práctica que toma su buen tiempo y que por lo mismo exige orden. Si algo está mal y tienes desordenado, termina siendo la única opción viable el desarmar todo y volver a armar. En cambio, cuando ya hay un orden, cuando ya los cables están marcados, cuando se intenta seguir al menos un código de color, que a veces es difícil, pero en el caso de nosotros pues conseguimos cables para llevar precisamente para tener una lógica al menos de saber cuáles son los positivos, que eso nos ayude a tener como mayor agilidad a la hora de revisar conexiones, saber dónde están las cosas, ubicar las cosas de la misma manera, evitar un cable que esté sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro. Sin embargo, queda mucho por aprender, que si esto es en un montaje en un laboratorio, el orden en un montaje industrial debe ser de mucho más nivel. Las cosas no pueden estar así tiradas, todo tiene que estar muy bien medido y colocado, no debe estar cables sobrando o cosas por allá que hay que amarrar con más cinta. Otra cosa muy importante que se rescata es el trabajo en equipo. Realmente esta y las demás prácticas no hubiesen sido posibles si no nos hubiésemos trabajado juntos. Cada quien tenía ya sus roles, sabía qué es lo que tenía que hacer, unos iban montando pistones, los otros iban montando el control, y de esta forma el trabajo se hacía más ágil. No contábamos con mucho tiempo, la reserva a fin de cuentas termina siendo de hora y media, entonces en esa hora y media teníamos que hacerla rendir lo más posible para tener el montaje listo y poder hacer la prueba. Entonces fue muy importante ese trabajo de vos vas haciendo eso, vos vas haciendo eso, luego me ayudas acá, y eso solo se logra teniendo un entendimiento de qué es lo que se va a hacer y con la capacidad pues, de delegar y que cada uno tenga un rol activo en el equipo de trabajo. Otro tema que es consecuencia de los dos anteriores es el manejo del tiempo. No teníamos mucho tiempo, como mencionaba, así que era muy importante que no se desperdiciase un segundo. No había tiempo para estar hablando por celular o poniendo conversa o algo por el estilo. Realmente el tiempo era para hacer el montaje, para estar enfocados en lo que estamos haciendo, todos dando lo mejor para lograr sacar la, la práctica en el menor tiempo posible. Y ya por último el tema de la lógica cableada. Ya cuando estamos hablando de utilizar relés, de contactos abiertos, de cerrados, de bobinas, es importante entender que uno en el software coloca un contacto cerrado y eso funciona. Pero ¿cómo funciona un contacto cerrado en la vida real? ¿Cómo funciona un contacto abierto? ¿Cómo los ubico? Tengo que empezar a mirar diagramas de los relés. Entonces eran cosas, habilidades que no teníamos, que fuimos mejorando y pues bueno, seguiremos trabajando a lo largo de nuestra vida posiblemente para refinarlos y ya tener una claridad mayor a la hora de hacer este tipo de conexiones y no perdernos en la propia lógica. A fin de cuentas fue un muy buen trabajo, muy enriquecedor. El hecho de hacer montajes, de no dejar todo en el papel o en el software, permite ver desafíos nuevos que uno se enfrenta cuando está montando. Realmente en el software uno es muy individual y uno dibuja y las cosas funcionan, pero realmente cuando tienes tiempo medido, materiales medidos y te toca adaptarte a las condiciones, ahí es donde empiezan nuevos desafíos y nuevos retos que siempre es muy beneficioso afrontarlos. Y bueno, muchísimas gracias, esto sería todo.